Ahora sí, vamos a empezar a grabar y bueno, otra vez en el tema del tamaño del proyecto, podríamos tener esta posible alternativa, iniciar con una alta capacidad instalada. Incluso va a estar esa capacidad ociosa, toda vez que la oferta representada por esta línea, si todo esto es la capacidad de producción de la maquinaria del equipo de personal, va a ser mayor a la demanda que en el año, por ejemplo, 2, está a este nivel. Digamos, si aquí le ponemos números, puede empezar con una capacidad de 100 unidades de producción al mes, por ejemplo, y al inicio la demanda va a ser tan solo de 50, por ejemplo, 150, para ponerle números. Entonces, como se proyecta una demanda en ascenso, una demanda que va creciendo a lo largo del tiempo, una primera alternativa es, bueno, si el estudio de mercado reveló que la demanda de este producto va a crecer en los últimos años, entonces podremos tomar alguna decisión, entre otras alternativas, con una gran inversión inicial para adquirir una gran capacidad productiva. Esta capacidad productiva viene representada por esta línea, ¿sí? Insisto, aquí este eje vertical representa producción. Entonces, si le ponemos números, aquí puede ser 100 unidades de producción al mes, mientras que la demanda es tan solo de 50. Pero como la demanda es creciente, esta demanda va a ir aumentando conforme vaya transcurriendo el tiempo, de tal manera que, digamos, en el último año, la demanda va a ser igual a la oferta. Esa capacidad ociosa se va a ir reduciendo conforme la demanda proyectada va aumentando. Esta es tan solo una posibilidad. Hay otras posibilidades, otras alternativas que vamos a ver. Por ejemplo, esta se puede considerar, en lugar de empezar con una gran capacidad instalada que implica una gran inversión inicial, se puede considerar o empezar con una capacidad instalada, digamos, escalonada, ¿no? Como esta forma de escalón que aquí ustedes pueden ver. En este caso, la línea puntiaguda que va en ascenso representa la proyección, la demanda esperada, en pocas palabras. La demanda esperada, ¿sí? Supongamos que en el estudio de mercados se estimó que la demanda de ese producto, que la demanda de ese servicio va en ascenso. Y justamente esta línea puntiaguda representa la demanda en ascenso. Igual que en el caso anterior, en el eje vertical tenemos el tiempo y en el eje horizontal tenemos el número de unidades producidas y demandadas por año, por ejemplo. Entonces, al momento del proyecto, ¿sí? Al momento del proyecto, en el año cero, en el arranque, vamos a decirlo así, la capacidad instalada, que son estos escalones, la capacidad instalada es mayor a la demanda. Entonces, ¿hay una capacidad instalada? Sí, hay una capacidad instalada, pero es menor a la anterior alternativa. Entonces, aquí se llega a un punto en donde la demanda va creciendo lo suficiente hasta que se tiene que tomar la decisión de ampliar la capacidad productiva. Por ejemplo, en el año 3, como pueden observar, en el año 3 la oferta es igual a la demanda, ¿sí? Es decir, lo que se ofrece es igual a lo que se demanda. Y en ese momento se debe de planear una nueva inversión. Nueva inversión que puede ser, como ya vimos, adquirir maquinaria, equipo, contratar personal, hacer outsourcing, etcétera. Nuevamente en el año 3, entonces, la oferta es igual a la demanda y aquí es cuando se inicia la nueva ampliación de la planta productiva, en donde la oferta otra vez supera la demanda como va en ascenso, pues esta capacidad ociosa se va haciendo pequeña conforme va pasando el tiempo hasta llegar a este punto en donde la oferta y la demanda es igual, y así sucesivamente. Es una manera alternativa. Esta no implicaría una inversión tan grande como la anterior. Vamos a ver esta otra.
Esta es otra posibilidad. Observen qué sucede. La línea puntiaguda, como en los casos anteriores, representa la demanda proyectada. Sí, esta es la demanda proyectada. Y ahora la línea continua, esta línea continua, representa la capacidad instalada inicial del proyecto. Sí, podemos observar que al inicio, al arranque del proyecto en el año cero, pues la oferta es menor a la demanda. Por lo tanto, hay demanda insatisfecha. Aquí el proyecto empieza con una satisfacer deficitariamente, empieza a satisfacer deficitariamente a la demanda. Toda vez que esta línea, este eje que representa número de unidades producidas al año, por ejemplo, aquí observamos que la demanda es mayor a la capacidad instalada, es decir, a la oferta. Y igualmente se va, digamos, expandiendo esta capacidad productiva y eh, esta capacidad para satisfacer la demanda no va a ser cubierta al 100% hasta el último año, en donde aquí la oferta es igual a la demanda en el último trayecto. Entonces, hay una minimización gradual de esta demanda insatisfecha. Entonces, aquí podemos observar cómo hay una expansión futura en función de los nuevos recursos que tiene la empresa para ampliar. Nueva maquinaria, contratación de personal, ampliación de la capacidad instalada, apertura de una nueva planta, etc. Esta es otra posibilidad, esta es otra alternativa. Ahora consideremos esta otra gráfica. Igualmente del eje vertical tenemos número de unidades por año, número de unidades por año, y en el eje horizontal tenemos el tiempo, los años, es decir, la vida útil esperada de este proyecto. ¿Sí? Entonces aquí este es un ejemplo de capacidad única y expansión basada en proyectos complementarios. Podemos observar que en el arranque, si esta línea es la demanda, esta línea que va aquí creciendo en la demanda, aquí en la última parte, en la última fase, todo esto es la demanda, esta línea que va cruzando. Y al inicio, esta sería la capacidad instalada. La capacidad instalada es suficiente para cubrir con creces la demanda al inicio, al arranque. Y va a haber una cierta capacidad ociosa que viene representada en este caso por el sombreado del triángulo, hasta llegar a un punto en donde se satisface completamente y como la demanda sigue en ascenso, bueno, hay la necesidad de, en otro periodo de tiempo, hacer una nueva inversión. En este trayecto, la demanda, por ejemplo, en este segundo triángulo que se forma, la demanda insatisfecha se puede observar como esta área sombreada, demanda insatisfecha. Después, en la siguiente fase, esta sería, digamos, la fase inicial, proyecto 2, capacidad subutilizada. Aquí tenemos una capacidad, una oferta que es mayor a su demanda. Y en el último cuadrito, perdón, más bien en el último rectángulo, la demanda supera a la oferta. Es decir, se cubre con dificultad, hay una demanda insatisfecha. Entonces, al principio, como vemos, esta demanda, por ejemplo, en este segundo triángulo, la demanda es superior a la oferta. En este otro, en el tercer triángulo, la, eh, la capacidad instalada es mayor o la oferta es mayor a la demanda. Y en este último triángulo, la demanda es mayor a la oferta. Entonces son posibilidades que se pueden estudiar, que se pueden analizar para lo que es la vida útil de un proyecto de inversión. Son las posibilidades que aquí se muestran. ¿Sí? Ya sea que se arranque con una gran capacidad instalada en toda la vida útil o que se haga escalonadamente o que se haga una combinación de estas.
Entonces, en definitiva, podemos expresar esta pregunta: ¿qué aspectos condicionan el tamaño del proyecto? Aquí vamos a ver que hay varios aspectos que condicionan el tamaño del proyecto. Uno de los más importantes, desde luego, es la demanda que se espera. Entonces, podríamos colocar una capacidad constante de producción igual a la demanda promedio. Podríamos instalar una capacidad constante de producción igual a la demanda mínima, y todos estos van a estar en función de cuán grande es el mercado. Si el mercado al cual tú vas a surtir es un mercado grande, no solamente por el número de habitantes, sino por el ingreso per cápita de ese mercado. Es decir, hay una demanda y hay un ingreso grande del consumidor que le permite adquirir en gran cantidad el producto o servicio que se está ofreciendo. Entonces va a estar en función del tamaño del mercado. También va a estar en función el tamaño de si se crean o no economías de escala. Este es un concepto, economías de escala, que como recordarán quizá en la clase de proyectos, en la clase de mercadotecnia, etcétera, que el concepto de economías de escala hace referencia a que cuando la producción se está expandiendo, los costos van reduciéndose. El costo unitario y el costo medio se va reduciendo. Un ejemplo clásico es la llamada producción en masa, de tal manera que producir en grandes cantidades te permite pues comprar materia prima a grandes descuentos, te permite especializar la mano de obra, te permite aprovechar al máximo las instalaciones y de esta manera ahorrar costos, de tal suerte que puedes ofrecer el producto o el servicio a un costo menor y por lo tanto a un precio menor. Entonces, a mayor producción, menor costo. Entonces, va a estar en función de si al ampliar el tamaño se logran economías de escala o no. En definitiva, si al ampliar el tamaño del negocio se logra disminuir los costos unitarios de producción o el costo medio de producción. Esto hace referencia al concepto de economías de escala. Si se logra esto, entonces habrá motivación para hacer una gran planta, si se logran las economías de escala. Y si aunado a eso el tamaño del mercado es muy grande, bueno, habrá la posibilidad de colocar toda esa producción en el mercado, que se venda esa producción. Porque de nada serviría producir en gran escala si el tamaño del mercado no da para comprar esa producción. Otro elemento importante que nos define el tamaño del proyecto es este. ¿Hay disponibilidad de suministros e insumos? ¿Hay agua suficiente? ¿La energía es la adecuada? Esto es lo que comentábamos en la vez pasada, ¿no? Cómo estos elementos condicionan el tamaño. ¿Hay la materia prima? ¿Hay el personal capacitado, especializado que se requiere para operar el negocio? ¿Hay la maquinaria necesaria para empezar a producir? A veces son cosas que se dan por hecho, pero no es así a veces. Incluso la infraestructura no es la adecuada, pues entonces se descarta esta localización del proyecto. Entonces vemos cómo el tamaño y la localización están muy de la mano. Sí va a estar en función de si hay la tecnología, los equipos necesarios para empezar la producción. También va a estar en función de si hay o no disponibilidad para financiar el proyecto o no. Tal vez no haya la posibilidad y no tengas el recurso propio para hacerlo. Y entonces se opte por un tamaño de planta pequeño. Entonces son varios los factores que nos definen el tamaño de la planta. Desde luego, el tamaño de la demanda esperada es el más importante, que de alguna manera se contiene aquí el tamaño del mercado. Es decir, el mercado es lo suficientemente amplio para absorber, para comprar esa producción. Y desde luego que también están estos otros elementos. Si hay economías de escala, ¿sí? Es decir, si se puede producir en gran volumen con ahorro en costos o no, bueno, eso también te va a definir
si conviene instalar una gran capacidad instalada o no. Va a estar en función, como ya lo dijimos, de si hay suministros, insumos, algo tan esencial como el agua, la provisión de la energía eléctrica, de los servicios en general, incluso de la seguridad pública. Entonces son elementos que se consideran a la hora de que nosotros vamos a considerar el tamaño del proyecto. En síntesis, en definitiva, va a estar en función, el tamaño del proyecto va a estar en función de cuál es la demanda esperada, de ese tamaño del proyecto, del mercado. Va a estar en función de si hay o no disponibilidad de suministros. ¿Qué tal que si no hay en la zona donde vamos a instalar la planta, el negocio, no hay quien nos surta de suministros de materia prima, o no hay el material, no hay el personal calificado, etcétera? Va a estar en función de si hay o no tecnologías y equipos necesarios. El tamaño de planta también va a estar en función de si hay o no posibilidad de obtener un financiamiento. Entonces, si no hay financiamiento, es posible que con los recursos propios no alcance para un tamaño de planta muy grande. Va a estar en función del tamaño del mercado, va a estar en función de aspectos incluso legales. ¿Qué nos dice la regulación al respecto del tamaño de una planta productiva? Hay restricciones legales en cuanto al tamaño, hay restricciones legales de construcción, ese tipo de cuestiones que a veces se da por alto, pueden restringir el tamaño del proyecto o pueden permitir un tamaño del proyecto grande. Entonces, estos elementos pueden ser un factor que favorezca un gran tamaño o factores que, por el contrario, eh, eh, incidan en un tamaño de planta más pequeño. Por ejemplo, una combinación de una demanda muy modesta, una combinación de que no hay disponibilidad de financiamiento, de que la materia prima es escasa, pues esto nos estará prácticamente obligando a hacer un tamaño de proyecto pequeño. Por el contrario, un gran tamaño de mercado, una gran demanda proyectada, gran disponibilidad de mano de obra, de materia prima, de tecnología, pues prácticamente nos estará abriendo la puerta para un proyecto grande. Y si encima de todo los aspectos legales no hay grandes restricciones en cuanto al tamaño de la operación del proyecto, pues esto prácticamente nos estaría dando un tamaño de planta bastante grande. Entonces, el análisis de la cantidad de la demanda que se proyecta y que es un dato, como ya lo comentamos, que se tuvo que haber obtenido del estudio de mercado, tiene un interés, pero también la distribución geográfica de ese mercado, de cómo están distribuidos los clientes, cómo están distribuidos los clientes potenciales en ese mercado que hemos definido como el mercado meta. Porque tal vez si están muy distribuidos, muy esparcidos estos clientes, tal vez convenga tener plantas pequeñas, pero varias, o una sola, concentrada, pero grande. Entonces también esto va a estar en función de estos elementos. Entonces esto puede conducir a diferentes tamaños, dependiendo de respecto a definir una o varias fábricas, el tamaño igual o diferente, etcétera. Vamos a hacer aquí un paréntesis, un corte, se nos agotó el tiempo y ahorita regresaríamos con esto.